Bien, la clase de hoy corresponde a conversión de unidades. Esta herramienta es esencial para todos los ejercicios que ustedes vayan a efectuar, ya sea en termodinámica, en operación unitaria, en mecánica de fluidos o en cualquier otra asignatura y en su campo laboral. Por lo tanto, estas herramientas ustedes deben dominarlas y aplicarlas en su campo laboral en general. Aprenderemos entonces a convertir unidades, verán ustedes que es muy simple, ¿ya? Y vamos a ver. Vamos a comenzar con los prefijos. Nosotros siempre vamos a encontrar letras mayúsculas y letras minúsculas. Eso lo debemos respetar. Si son letras mayúsculas, por ejemplo, en el caso del mega, el mega es una M mayúscula, eso significa que es 10 elevado a 6. Si yo le pusiera una letra M minúscula, eso ya vendría siendo el mili, el que corresponde acá, que es 10 a la menos 3. Entonces tienen que tener mucho cuidado en las letras mayúsculas o las minúsculas. El mega, que es 10 elevado a 6, por ejemplo, si dice que la presión es 50 megapascal, significa que la presión es 50 por 10 elevado a 6 pascal. El kilo vale 1000. Por ejemplo, si yo digo que es un kilogramo, significa que tengo 1000 gramos. ¿Ya? O un kilómetro significa 1000 metros. El deci es una letra D minúscula y significa que es 10 elevado a menos 1. Centi, 10 a la menos 2, una letra C minúscula. El mili es una letra M minúscula, que es 10 a la menos 3. El micro, que es este símbolo, ¿cierto? El mu, el símbolo griego, que es 10 a la menos 6. Por ejemplo, un micrómetro son 10 a la menos 6 metros. Y el nano, por ejemplo, un nanómetro son 1 por 10 a la menos 9 metros. Acá hay algo bien importante saber de esto, porque si yo voy a la feria y dice un letrero 650 pesos el kilo de papa, que es lo que generalmente nosotros vemos, ¿cuántas papas creen ustedes que les van a dar? Bueno, la respuesta general de mis estudiantes es que depende del tamaño de la papa, pero ellos creen que es entre 6 y 10 papas. De acuerdo a lo que yo les expliqué delante, el kilo significa 1000. Por lo tanto, si les dice que el kilo de papas está a 650 pesos, vayan con un saco grande porque tienen que darles 1000 papas. ¿Ok? Entonces, ojo, muchas veces se confunden, es muy usual confundir el kilo con el kilogramo, y no, el kilo es el prefijo del gramo que ustedes utilizan. 4 kilos de papas, entonces les tienen que dar 4000 papas. Si van a comprar 4 kilos, lleven un saco. Si van a comprar 4 kilogramos de papa, ahí pueden llevar una bolsa en general. 2 kilogramos de papa, ya que tenemos el gramo después del kilo, eso entonces es unidad de masa. Y ahí tenemos nosotros que son 2000 gramos de papas. Y ahí en eso, esperemos que sean 6 papas por cada kilogramo, vamos a tener unas 12 papas. El 5 centímetros, 5 y el centi era 10 a la menos 2, por lo tanto es lo mismo que 5 por 10 a la menos 2 metros. Después el 3 megapascal, el mega era 10 elevado a 6, por lo tanto ahí ustedes tienen 3 por 10 elevado a 6 pascal. Miren qué bonito lo que le construí. Acá desarrollé una metodología para facilitarles la conversión de unidades. Fíjense, ustedes tienen una columna de color verde, tienen una fila de color rojo y acá abajo tienen varios cuadraditos de color azul. En el verde dice D y en el rojo dice A y en el azul abajo dice multiplicar por. Ojalá que les facilite esto. Entonces, por ejemplo, si yo quiero transformar de kilogramos, ¿ya? Este verde, a gramos, ¿por cuánto tengo que multiplicar? El factor es 1000, tengo que multiplicar por 1000. ¿Ya? Si yo quiero, por ejemplo, de toneladas a, qué sé yo, a Stone, entonces yo tengo que multiplicar por 157,473. ¿Ya? ¿Esto qué significa? Significa que una tonelada es igual a 157,473 Stone. Y así sucesivamente en cualquiera de los cuadraditos. Esta es la tabla de masa. La tabla de moles es similar a esta, pero con la diferencia que tiene el apellido mol. Por ejemplo, delante teníamos gramo el primero, ahora es mol o gramo mol, ¿ya? Es lo mismo. Delante teníamos kilogramo en la primera y ahora tenemos kilomol, ¿ok? Kilomol. Entonces, si yo quiero transformar, por ejemplo, 10 toneladas largas mol a kilomol, ¿qué tengo que hacer? Tengo que multiplicar por 1016,0,5.
¿ya? Entonces, tienen que tener muy claro cuáles son estos factores. Estos factores yo les llamo factores de conversión. Entonces, quiero convertir de A, que sería el rojo. Aquí les hice la tabla para longitud, lo mismo, tienen que hacer exactamente lo mismo. Entonces, vamos multiplicando, por ejemplo, si yo quiero transformar 2 micras a centímetros, entonces las 2 micras se multiplica por este factor de conversión, que es 10 a la menos 4. Entonces te va a quedar 2 por 10 a la menos 4 centímetros. ¿Ya? Si yo tengo 5 centímetros y lo quiero transformar, por ejemplo, a milímetros, esos 5 centímetros los multiplico por 10 y me va a quedar entonces 50 milímetros. ¿Ok? Entonces tenemos acá el factor, o sea, la unidad inicial, y acá tenemos la unidad a la cual nosotros queremos convertir y vamos a multiplicar por los factores que tienen ustedes en las casillas azules. Aquí tenemos el volumen. ¿Ya? El volumen en realidad es la misma tabla anterior, que estaba para la longitud, pero en este caso ustedes lo elevan al cubo. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si yo quiero transformar 3 litros a pulgada cúbica, entonces ubico en litros, ¿ya? Tenía 3 litros y veo pulgada cúbica, tengo que multiplicar por 61,024. Entonces sería 3 por 61,024 pulgadas cúbicas. ¿Okay? Acá tenemos la tabla de conversión de presiones. En realidad esta la dividí en 2 tablas porque no me alcanzaban todas las unidades. ¿Ya? Entonces aquí puse atmósfera, bar, libra-fuerza por pulgada cuadrado, pascal, el PSI, el torr. Las mismas puse acá. Obviamente que acá siempre vamos a tener la diagonal que es 1, porque de atmósfera a atmósfera nosotros multiplicamos por 1. De bar a bar multiplicamos por 1, o de PSI a PSI multiplicamos por 1, y así sucesivamente. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si yo quiero transformar 2 pascal a bar, entonces los 2 pascal de a bar multiplico por 10 a la menos 5. Estos números que ustedes ven en los cuadraditos azules se llaman factores de conversión. Acá continuamos con la tabla de presión, puse otras unidades. ¿Ya? Por ejemplo, dentro de los desafíos que ustedes tienen que realizar, podrían a lo mejor completar más esta tabla o buscar alguna metodología que ustedes consideraran que es más simple para aprender a utilizar la tabla de conversión. A mí en realidad se me ocurrió presentarles esta forma. Aquí tienen ustedes la de temperatura. Aquí tienen que tener muy en cuenta que ustedes pueden tener 2 tipos de temperatura, lo que habíamos visto en la clase anterior. Pueden tener la temperatura puntual en un punto, o bien pueden tener la temperatura en forma de intervalo. ¿Cuándo va a ser una temperatura en punto? Por ejemplo, que yo diga, la temperatura en el estado 1 vale 50 grados Celsius, o la temperatura en el punto 1 o en el sistema es tanto. Esa es una temperatura puntual, y en ese caso yo tengo que utilizar esta tabla. Pero si yo digo, por ejemplo, la variación de temperatura en el proceso 1-2 es 5 grados Celsius, entonces yo ya estoy trabajando con una temperatura de intervalo, y en ese caso tengo que usar la tabla que les voy a mostrar luego. También cuando yo utilizo el intervalo es cuando en el denominador está la unidad de temperatura. Por ejemplo, en el factor en el R, la constante universal de los gases, por ejemplo, 0,0082 litros por atmósfera dividido por mol Kelvin. El Kelvin está en el denominador, por lo tanto, en ese caso, siempre que esté la temperatura en el denominador, ustedes tienen que aplicar la conversión de unidades de intervalo, que es la que está en la próxima tabla. ¿Cómo yo convierto acá? Por ejemplo, si vamos a partir con el caso más simple, que ustedes lo han hecho más de alguna vez, que es convertir de grados Celsius a Kelvin. Por ejemplo, si mi temperatura es 20 grados Celsius y le quiero convertir a Kelvin, ¿qué hago? El T corresponde al 20, ¿ya? Entonces serían 20 más 273. La temperatura en Kelvin sería 293, o sea, 20 grados Celsius es igual a 293 Kelvin. Si yo lo quiero transformar a grados Fahrenheit, estos 20 grados Celsius, tengo que decir 1,8 por 20 más 32, y ahí me lo convierte en grados Fahrenheit. Si lo quiero convertir a Rankine,
Entonces yo digo 1,8 y convierto la temperatura en Kelvin, o sea, 20 más 273 son 293, y eso lo multiplico por 1,8, y eso me va a dar la temperatura en Rankine. Por ejemplo, si yo tuviera en Rankine, la temperatura, supongamos 1000 Rankine, ese 1000 yo lo divido por 1,8 y le resto 273, y ahí voy a obtener la temperatura en grados Celsius. Entonces, una cosa que tienen que tener muy clara es que acá ustedes tienen la conversión de unidades para la temperatura puntual. Para la temperatura como intervalo, tenemos esta tabla. Se usa para calores específicos. Por ejemplo, yo digo ya el C sub P o C sub V, capacidad calorífica o calor específico a presión o a volumen constante, está en kilojoule partido por kilogramos Kelvin. El Kelvin está abajo. Si yo digo por Kelvin o por grado Celsius o por grado Fahrenheit o por Rankine, dividiendo, entonces tengo que aplicar estas conversiones. Fíjate, si yo trabajo en grados Celsius o en Kelvin y lo transformo a grados Celsius o Kelvin, es exactamente lo mismo. Si yo tengo, por ejemplo, que una variación de temperatura es 1 grado Celsius, eso es igual a 1 Kelvin. ¿Ven la diferencia? Cuando veíamos recién la propiedad de la temperatura puntual, si yo tenía 20 grados Celsius, en Kelvin era 293 Kelvin. Ahora, si yo tengo una variación de temperatura de 20 grados Celsius, la variación en Kelvin es la misma, 20 Kelvin. ¿Ya? Entonces, en la escala del sistema internacional va a ser exactamente lo mismo. Si yo utilizo la escala del sistema inglés, hace exactamente lo mismo. Por ejemplo, 5 grados Fahrenheit de una variación de temperatura es lo mismo que 5 grados Fahrenheit, que es lo mismo que 5 Rankine, ¿ya? Entonces la conversión por eso es unitaria. Si yo quiero pasar de grados Celsius o de Kelvin a grados Fahrenheit o a Rankine, tengo que multiplicar por 1,8. Por ejemplo, si mi variación de temperatura son 10 grados Celsius o 10 Kelvin, que sería lo mismo en este caso, y yo lo multiplico, ¿cierto?, por 1,8, me quedaría 18. 18 grados Fahrenheit o 18 Rankine. Entonces, chicos, tengan mucho cuidado porque esta tabla se utiliza solamente cuando yo tengo variaciones de temperatura, ¿cierto?, o rangos, es decir, cuando la temperatura se encuentra, o la unidad de temperatura se encuentra en el denominador. Acá aparece otra conversión que les puse también, que es la de la viscosidad. Les puse la viscosidad dinámica y la viscosidad cinemática. Si bien es cierto esta propiedad, probablemente ustedes no la van a utilizar en el curso, pero la idea es que esta tabla a ustedes les sirva desde hoy día hasta que jubilen, ¿ya? Porque más de alguna vez van a tener que hacer conversiones de unidades y van a ir a esta tablita. Por favor, esta tabla la guardan y la aplican cuando ustedes lo deseen y la pueden ir agrandando. Entonces, por ejemplo, si yo tengo 5 centipois y lo quiero transformar a gramos por centímetros por segundo, yo veo acá en la tabla de centipois el factor de conversión es 0,01. Entonces tengo que multiplicar el 5 por 0,01 y me va a dar que 5 centipois es igual a 0,05 gramos partido por centímetro y partido por segundo. Y ahí ustedes tienen todos los factores de conversión que quieran. En el caso de la viscosidad cinemática, lo mismo. Por ejemplo, si yo tengo 5 metros cuadrados partido por segundos y lo quiero transformar a centímetros cuadrados partido por segundo, multiplico por 10.000 o por el factor que ustedes requieran. Siempre fíjense que la diagonal me da 1, me da un valor unitario. ¿Por qué? Porque Stokes es Stokes, centímetro cuadrado segundo, centímetro cuadrado segundo. ¿Ok? Sigamos. En el caso de la fuerza, acá también la tuve que dividir en dos tablas porque tienen muchas unidades. Por ejemplo, para transformar un newton a libra-fuerza, ese newton es lo mismo que 0,2248 libra-fuerza. Por lo tanto, ese 1 lo multiplico por 0,2248. Aquí seguimos con la tabla para otras unidades y hacen las mismas conversiones. En el caso de la energía, la potencia es energía dividido por tiempo, o lo mismo, la energía es potencia por tiempo. Entonces por eso ustedes tienen, por ejemplo, kilowatt, que es unidad de potencia, multiplicado por hora, ¿ah? Que es unidad de tiempo. Entonces ustedes deben saber, cuando tienen una unidad de potencia, que también la pueden transformar en energía si tienen la unidad de tiempo,
porque muchas veces dicen los estudiantes, ¿qué tabla utilizo? Entonces, tienen que saber de qué propiedad, con qué propiedad se están relacionando. Si yo tengo 2 BTU y lo quiero transformar a kilocalorías, a ver, ¿qué haría? Si tengo 2 BTU y lo quieren transformar a kilocalorías, ustedes dicen, de BTU a kilocaloría, el factor de conversión es 0,2522. Por lo tanto, ese 2 lo multiplico por 0,2522 y tendría el valor de la energía en kilocalorías. Aquí seguimos con otras unidades para convertir también la energía. Chiquillos, acá tienen la potencia. Lo mismo, por ejemplo, si quiero transformar 2 watts a BTU por hora, entonces 2 watts a BTU partido por hora es 3,4121 multiplicado por el valor de la potencia que te di. Bien, las magnitudes fundamentales de los sistemas internacional, sistema sexagesimal y en el sistema inglés son las que yo les muestro acá. Las magnitudes fundamentales, longitud, masa, tiempo, temperatura, cantidad de materia, presión, energía y trabajo, fuerza y potencia. Y aquí yo les puse las unidades de acuerdo a los sistemas. Nosotros básicamente en este curso vamos a trabajar con el sistema internacional y con el sistema inglés. Bien, ahora entonces lo primero es utilizar las tablas, ¿ya? Aquí les hice un paso a paso, por si les pudiese servir a algunos. Recordemos que todos teníamos estilos de aprendizaje distintos, entonces a lo mejor a alguien le va a ser más fácil ubicar esto. Les puse de color verde esto porque cuando les hacía la tabla de conversión de unidades, ustedes ingresaban por la columna que estaba de color verde y por la fila de color rojo. Y encuentran el factor de conversión en los cuadritos azules y multiplican el valor de la variable por el factor de conversión y lo tendrían en la unidad que ustedes requieren. Hagamos algunos ejercicios. Por ejemplo, si yo quiero transformar desde 20 kilogramos a libra, yo sé que kilogramo y libras es unidad de masa, por lo tanto tengo que utilizar la tabla de masa. Transformamos de 20 kilogramos a libra y vemos. Kilogramo, lo puse en color rosado para que ustedes lo vean, a libras, está acá. ¿Cuál es el factor de conversión? 2,2046. Es lo mismo que yo dijera, un kilogramo es igual a 2,2046 libras. Un kilogramo es 2,2046 libras. Si yo paso este kilogramo dividiendo para allá, acá me va a quedar el valor unitario. 2,2046 libras partido por kilogramos es igual a 1. Inicialmente yo tenía 20 kilogramos, por lo tanto estoy multiplicando por 1 nada más, ¿ya? Y acá, perdón, acá esta rayita debiese ir ahí abajo, se corrió. Entonces este kilogramo se va con ese y te queda 44,092 libras. Esa sería la masa. Sigamos con otro ejercicio. Estos son muy sencillos, después ustedes van a hacer unos ejercicios mucho más difíciles, los van a hacer solos y van a aprender muy bien esta metodología, no me cabe duda. Ahora convirtamos, por ejemplo, 10 atmósferas a PSI. Esa es unidad de presión, ¿verdad? Recuerden ustedes que en PSI o PSI-A o PSI-G siempre es la unidad de presión que es la misma que es PSI. Pero el G, recuerden que es cuando está la presión manométrica y cuando te sale el apellido A o la letra PSI-A, significa que te están dando la presión absoluta. Nosotros siempre debemos trabajar con la presión absoluta. Si te lo da en PSI-G, la unidad sigue siendo PSI, pero no olviden que tienen que sumarle la presión atmosférica, ¿ok? Que es una atmósfera, generalmente a menos que te digan otro valor. Bien, como atmósfera y PSI son unidades de presión, me voy a la unidad de presión y digo, busco atmósfera, de atmósfera a PSI, el factor de conversión es 14,696. Dicho de otro modo, una atmósfera es igual a 14,696 PSI. Si yo hago la proporción, una atmósfera es 14,696 PSI, paso la atmósfera dividiendo, o bien digo una atmósfera dividido por 14,696 PSI vale 1, da lo mismo. Este inverso vale 1, ¿verdad? Entonces, las 10 atmósferas que me daban en el ejercicio, la multiplico por este valor, por este factor de conversión, 14,696 PSI dividido por atmósfera. Siempre tienen que tener cuidado quién va arriba y quién va abajo. Obviamente que va abajo el que
te permita simplificar la unidad que tengas. Por ejemplo, si yo acá hubiese multiplicado por una atmósfera dividido por 14,696 PSI, el resultado hubiese quedado en la atmósfera al cuadrado dividido por el PSI, y esa unidad no tiene sentido. Entonces, tienen que tener eso en cuenta al hacer esta conversión de unidades, ¿ya? Muy bien, sigamos. ¿Qué sucede cuando tengo que utilizar más de una conversión? Veamos qué sucede. Por ejemplo, si yo quiero transformar 5 kilopascal por metro cúbico a HP por hora, ¿qué es lo que yo tengo? Primero, tengo que saber que siempre que tengo una presión por unidad de volumen, eso me va a dar una unidad de energía, ¿ya? Entonces, significa que todo esto, kilopascal por metro cúbico, debiese estar en una tabla de conversión de energía. Por otro lado, si no me doy cuenta, me voy a dar cuenta acá, porque yo les dije, la potencia por la variación del tiempo, o la unidad de tiempo, ¿cierto?, me va a dar la unidad de energía. Entonces sé que estas conversiones, ¿qué tabla voy a utilizar? Voy a utilizar la tabla de energía, porque si ustedes se van a esta unidad, con esta unidad a la tabla de presión, y con esta unidad a la tabla de volumen, y con esta potencia, y con este tiempo, probablemente no van a llegar fácilmente a la conversión. Entonces traten de llevarlo a un todo y de relacionar lo que están dando con lo que te están pidiendo, para saber cuál es la tabla más adecuada. Bien, en el ejercicio teníamos entonces de pascal por metro cúbico a HP por hora, entonces tenemos, fíjense, estamos en la tabla de energía, tenemos la unidad de presión y tenemos la unidad de volumen. Entonces, nosotros no tenemos el kilopascal, pero sí tenemos el pascal por metro cúbico y el HP por hora. Y el factor es 3,725 por 10 a la menos 7. Un pascal por metro cúbico es 3,725 por 10 a la menos 7 HP por hora. Hacen la división, este pasaría dividiendo acá abajo y acá te queda el valor unitario, pero también por los prefijos sabemos que 1000 pascal es igual a un kilopascal, porque kilo vale 1000, acuérdense. Entonces 1000 pascal es un kilopascal. Entonces, ¿qué hacemos acá? Teníamos en el ejercicio 5 kilopascal por metro cúbico. Estos pascal de uno u otro modo vemos acá, y lo multiplicamos por este, tal cual está acá, porque así el pascal y el metro cúbico te quedan en el denominador, mientras que estos estaban en el numerador. El metro cúbico se te va con el metro cúbico. El pascal con el kilopascal no se te puede ir, pero tú dices 1000 pascal es un kilopascal, que es lo que tienes acá, y en ese caso se te va ese kilopascal con el kilopascal de acá, y el pascal con este pascal. Y te quedaría el resultado en HP por hora, que es la unidad de energía. Hagamos otro ejercicio. 2 gramos partido por centímetro cúbico a libra partido por pi cúbico. Bueno, ¿esta unidad de qué es? Es unidad de densidad, pero dentro de las tablas que ustedes tienen no está la tabla de densidad, pero sí está la tabla de masa y la tabla de volumen. Por lo tanto, como este es masa y volumen, y este también es masa y volumen, fácilmente lo pueden identificar, entonces van a utilizar la tabla de masa y de volumen, ¿ya? Entonces, vamos a las tablas. En masa, para transformar de gramo a libras, tenemos 0,0022. Un gramo es 0,0022 libras. Si nos vamos a la tabla de volumen, de centímetros cúbicos a pie cúbico, un centímetro cúbico son 3,531 por 10 a la menos 6 pie cúbico. ¿Ven? Entonces, un gramo es 0,0022 libras, hacen la división unitaria, y lo mismo en la unidad de volumen. Bien, teníamos 2 gramos partido por centímetro cúbico. ¿Quién va arriba? Fíjate, si yo lo hubiese dejado esto tal cual está acá, quedaría gramo al cuadrado, no se me van a simplificar. Y la idea es que se nos simplifique. Por lo tanto, lo doy vuelta, sigue siendo 1, porque 1 partido por 1 es 1. Entonces lo multiplico por 0,0022 libras partido por gramo. Ahora, ¿cómo dejo esto? ¿Lo dejo tal cual o lo doy vuelta? Fíjate, el centímetro cúbico está abajo y en este caso está arriba, está correcto. Entonces lo multiplico tal cual. Y el resultado, si tú empiezas a eliminar, te va a quedar el libras partido por pi cúbico, que era lo que nosotros queríamos. Bien, les voy a enseñar otra cosa, que nosotros nos podemos ir directamente hacia un cambio de conversión de unidades, o bien por varios pasos. Lo ideal es que nos vayamos directamente, pero podríamos no tener a lo mejor las tablas directas y tendríamos que utilizar más de un paso. Es súper sencillo.
Por ejemplo, de Joule a Pascal por metro cúbico. Recuerden, Joule es una unidad de energía y Pascal por metro cúbico, expresión por volumen, también es unidad de energía. Por lo tanto, nosotros vamos a utilizar la unidad de energía, ¿ya? Si sigues otro camino, por ejemplo, de Joule a litro atmósfera y luego de litro atmósfera a Pascal por metro cúbico, vamos a multiplicar siempre por 1, fíjate. Si yo digo de Joule a Pascal por metro cúbico, ¿ya? Un Joule es un Pascal por metro cúbico. Pero si después yo digo me voy a ir por dos caminos, por ejemplo, me voy a ir de Joule a litros por atmósfera, el factor es 0,009869. Todavía no llego a Pascal por metro cúbico, entonces busco dónde está litro atmósfera y digo, ahora voy de litro atmósfera hasta Pascal metro cúbico, y la conversión es 101.3. La conversión final es el 0,009869 por 101.3, que vale 1. O sea, hubiese sido lo mismo irme desde Joule a Pascal por metros cúbicos que ir por este camino. Desde Joule a litro atmósfera y de litro atmósfera a Pascal por metro cúbico. El resultado va a ser exactamente el mismo. Yo los invito a que ustedes vayan jugando con esto para que se hagan amigos de estas tablas y vean lo simple que son, ¿ok? Por ejemplo, si yo quiero pasar de litro atmósfera a HP por hora, puedo irme directamente y es 3,77 por 10 a la menos 5. Pero yo podría decir, ya no, me voy a ir de litro atmósfera a kilogramos fuerza por metro, y después busco dónde está kilogramos fuerza metro, y me voy al HP por hora. Entonces voy multiplicando por los dos factores correspondientes. ¿Ya? Entonces, les pongo ahí un comentario, te fijaste que no importa el camino que sigas, el resultado siempre será el mismo. Puede que el resultado no sea exactamente idéntico, porque estas son aproximaciones, a veces no están con todos los decimales, pero debiera darles valores muy, muy cercanos. Por ejemplo, si yo quiero convertir 5 pundas a kilogramos por metro partido por segundo al cuadrado, veamos. Si te fijas, es unidad de fuerza. Tiene dos tablas para fuerza, pero en ninguna de ellas está el valor directo de conversión. Veamos. Teníamos, si yo parto de punta a kilogramos fuerza, porque el otro no estaba directo, el factor es 0,014098. Ahora yo me tengo que ir desde kilogramos fuerza hasta kilogramos por metro segundo al cuadrado, y el factor es 9,80.665. Por lo tanto, yo tengo que multiplicar por el factor que encontré recién y por este factor. Entonces, debes entonces multiplicar, este es el camino que seguí, de punta a kilogramos fuerza, y después de kilogramos fuerza a kilogramos por metro segundo al cuadrado. Estos son los dos factores que yo encontré de conversión, y los tengo que multiplicar para llegar al resultado. Entonces, un punta les puse ahí, es 0,014.098 kilogramos fuerza. Hacemos la división igual que siempre, un kilogramo fuerza es 9,80.665 kilogramos por metro segundo al cuadrado. Hacemos la relación unitaria y después multiplicamos. Los 5 puntas, ¿cómo lo hacemos esto? Está al revés, ¿cierto? Porque si yo lo dejo tal como está, te va a quedar puntal al cuadrado dividido por kilogramo a la fuerza, kilogramo fuerza, y yo quiero que el puntal se vaya, ¿cierto? Simplificarlo, y la única manera es invirtiendo este valor que sigue siendo unitario. Y luego multiplico por el otro factor, que también lo doy vuelta, que me quedaría esto, y finalmente me queda el resultado en kilogramos por metro partido por segundo al cuadrado, que era lo que yo deseaba. Más ejercicio. Por ejemplo, tenemos el 8,314 kilojoule, kilomol Kelvin, al litro atmósfera por mol grados Celsius. Esta es la constante de los gases, la constante universal de los gases. Si ustedes se fijan, chiquillos y chiquillas, la unidad de temperatura está en el denominador. Por lo tanto, yo al hacer la conversión acá, ¿cuál conversión tengo que utilizar? La de intervalo, porque es como un rango, ¿ya? Entonces, el kilojoule, empiezo a ver cuáles son las homólogas. El kilojoule, ¿con cuál? Con litro atmósfera, porque esto es volumen por presión, y eso es unidad de energía, igual que este. Entonces, esto lo voy a buscar en la tabla de energía. Del kilomol a mol es fácil, porque el kilo es un prefijo que vale 1000,
¿ya? Y de Kelvin a grados Celsius, como está en el denominador, corresponde a la conversión que hay en la tabla de intervalo. Veamos, de kilomol con mol, el factor es 1000, ¿cierto? Un kilomol es 1000 mol. De Kelvin a grados Celsius son iguales, vale 1, porque estamos en el factor de intervalo. Si yo me equivoco y voy al factor de la temperatura puntual, voy a cometer un gran error, porque probablemente voy a sumarle 273 o le voy a restar y va a estar todo mal, ¿ok? Tengan cuidado con eso, niños. Y de kilojoule a litros atmósfera, tenemos que hacer de kilojoule a joule primero, y después de joule a litro atmósfera. De kilojoule a joule, el factor de conversión es 1000, y de joule a litro atmósfera es 0,009869. Por lo tanto, lo mismo que recién, hacemos las conversiones correspondientes y llegamos a este valor que todos conocemos dentro de la constante de los gases. Aquí tenemos otro valor, el parámetro para el agua es 1,703 kilopascal por metro a la sexta, dividido por kilogramo al cuadrado, y lo voy a llevar a esta unidad, ¿ok? Bien, acá empiezo a buscar las tablas, ¿cierto? El kilopascal, digo 1000 pascal es un kilopascal. Después es libra fuerza, este factor es pulgada al cuadrado por pascal, y etcétera. Vamos viendo las conversiones hasta llegar a este valor. Yo les sugiero que ustedes con las tablas realicen este ejercicio y traten de ver si es que llegan solos, ¿ya? Ahora seguimos convirtiendo, ¿cierto?, el parámetro, y finalmente tenemos ahí en libra fuerza por pie a la cuarta dividido por libras al cuadrado. Bueno, hora de la creatividad. Aquí yo me quiero impresionar con lo que ustedes me van a realizar en sus portafolios. Estoy muy ansiosa de ver los portafolios que ustedes van a hacer, que imagino que van a tener muchos ejercicios entretenidos. Intenta que sean muy difíciles, impresiónate con lo que eres capaz de hacer. Ustedes no se imaginan las cosas que pueden hacer, ¿ya? Aquí también, por ejemplo, les puse otro ejemplo, por si acaso, que es transformar la densidad de agua de 0,98 gramos por centímetro cúbico a kilomol partido por metro cúbico. Fíjense, aquí qué trampa hice. Acá tenemos unidad de masa dividido por volumen y te estoy pidiendo a unidad de moles partido por volumen. En el fondo lo que te estoy pidiendo es que utilices el peso molecular, que si ustedes no recuerdan, es nuestro comodín, que nosotros podemos multiplicar o dividir por él cuando queramos. Por ejemplo, en este caso tenemos 0,98 gramos por centímetro cúbico, entonces nosotros decimos, ok, esto es lo mismo que 0,001 kilogramos por gramo, centímetro, hacemos toda la conversión, y llegamos a que la densidad es 980 kilogramos por metro cúbico. Pero yo lo quiero kilomol partido por metro cúbico, y como el peso molecular del agua es 18, acá me interesa utilizarlo como 18 kilogramos partido por kilomol. Si yo multiplico este 980 por 18 kilogramos partido por kilomol, el resultado va a ser kilogramo al cuadrado partido por metros cúbicos kilomol, que no lo quiero, no son esas las unidades que yo deseo. Por lo tanto, en este caso yo debo dividir por el peso molecular, 18 kilogramos partido por kilomol. Recuerden, este es nuestro comodín, y nuestro comodín lo podemos utilizar cuando queramos, para dividir o para multiplicar cualquier ecuación, que si tenemos masa, la queremos transformar a un número de moles, o si tenemos un número de moles, lo queremos transformar a cantidad de masa, ¿ya? Ahí tienen otro ejemplo, por ejemplo, transformar 2 kilopascal por metro cúbico dividido por kilogramo del aire, atmósfera, litros, mol. Entonces, en este caso, como es aire, tienen que utilizar el peso molecular del aire, y el peso molecular del aire es 29. Recuerden ustedes que es 29 gramos partido por mol, 29 kilogramos partido por kilomol, 29 libras partido por libramol, 29 lo que sea partido por lo que sea mol. El 29 nunca cambia, lo que cambia son las unidades. Y allí hacemos las conversiones tal como lo habíamos hecho recién, y debiesen obtener ese valor. Bien, chiquillos, hemos terminado nuestro desafío. Ahora yo los invito a ejercitar. Como desafío les sugiero que realicen al menos 6 ejercicios con conversiones de unidades en las cuales utilicen todo lo aprendido.
Por ejemplo, tablas de temperaturas puntuales, tablas de temperatura en rango, también que utilicen el comodín, ya sea dividiendo o multiplicando, y entre todo lo que a ustedes se les ocurra. Además, aquí les he puesto una tabla con ejercicios de la última prueba que tuvieron los chicos en termodinámica, en conversión de unidades, y tenemos convertir esto a esto, y acá les puse la respuesta. Por favor, si alguno tiene alguna duda, no duden en llamarme, me mandan un correo y hacemos una conexión por Zoom, no hay ningún problema, o bien si es general la duda, lo podemos ver también en clase de ejercicio. Bueno, chiquillos, nos estamos viendo y les deseo mucha suerte.